Pues hoy vamos a hablar sobre el amanecer de un mundo diferente. Déjenme comentarle que, pues tras la pandemia de COVID-19 que aún estamos padeciendo, ¿cómo será la nueva normalidad? Yo le llamo la nueva realidad porque no es una normalidad. Estamos ante un panorama completamente desconocido. Por ello, el doctor Walter Dressel, a través de su libro El amanecer de un mundo diferente, nos está invitando a diseñar una estrategia para abordar ese futuro. Con la pandemia, los seres humanos hemos sido puestos a prueba y hemos aprendido que no somos invencibles. Evaluar en su justa medida lo que nos ha sucedido será vital para encauzar nuestra conducta a futuro próximo. También ha llegado el tiempo de actuar, de cerrar círculos y de revalorar el significado de la existencia. El estilo de vida de la vieja normalidad quedará enterrado para siempre. Todo pasa y esto también pasará. Y esas son las palabras del doctor Walter Dressel, que es cardiólogo y fundador del Centro de Medicina del Bienestar y del Centro de Liderazgo y Administración de la Vida Humana. Y querido Walter, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Etel. Un gusto estar contigo en tu programa. El gusto es mío y de verdad ya tú estuviste ya muchos años atrás desde que iniciamos, que ya vamos a cumplir, si Dios quiere, la próxima semana 18 años al aire, Walter, y bueno, tus libros y todas tus enseñanzas nos han ayudado mucho y pues ahora con este nuevo libro, El amanecer de un mundo diferente, que sí, desde Uruguay estás, vives en Uruguay y te agradecemos que hayas tomado esta comunicación para ayudarnos a ver qué estrategias vamos a hacer para adaptarnos a esta nueva realidad, querido Walter. Bueno, en principio tenemos que hacer un poco de historia y partimos de esa base en Uruguay, marzo del año 2020, cuando aparecen los primeros casos. Y allí se va desarrollando una serie de situaciones muy particulares que pasan en primer lugar por la soledad, ¿verdad? O sea, normalmente nosotros hablamos de dos tipos de soledad. La soledad elegida, que es aquella persona que por distintos motivos elige transitar sola por la vida, Uh-huh. y la soledad impuesta, que es aquella soledad que aparece como consecuencia, por ejemplo, de una ruptura o de un fallecimiento, y aparece con la pandemia un tercer tipo de soledad, que es la soledad del alma. Esa soledad que hizo que cada uno de nosotros en la intimidad, más allá de estar con su núcleo familiar, nos planteáramos cómo hacer para evitar enfermar, y si tuviéramos que enfermar, cuál iba a ser el curso de la enfermedad. Entonces, se fue tejiendo toda una situación absolutamente nueva para la enorme mayoría de los seres humanos, inclusive los que habíamos abrazado la medicina como profesión, a enfrentarnos a un enemigo invisible, letal, que nos cambió absolutamente el estilo y la calidad de vida. ¿Cómo hacer entonces? O sea, ¿cómo pensar? Y esto es una de las cosas que yo quiero hacer hincapié, Sí. es decir, ¿cómo pensar en volver a la vieja normalidad como anhelo cuando tenemos más de 5 millones de personas que partieron hacia la eternidad, Uh-huh. con todas sus familias, con toda esa pérdida, con todo lo que significó el dolor todavía latente, porque estamos aún en plena pandemia con la variante Omicron? Sí. Entonces tenemos que pensar en un mundo diferente. Tenemos que pensar en una normalidad que sea distinta, es decir, que de alguna manera entre todos tengamos que construir una sociedad diferente, porque de todas las experiencias de la vida tenemos aprendizajes. Y uno de los aprendizajes más importantes de esta pandemia, aún en medio del dolor y de la Sí. muerte, ha sido la humildad. O sea, que nosotros tenemos que darnos cuenta que fuimos absolutamente incapaces e impotentes hasta la aparición de las vacunas de enfrentarnos a esta guerra biológica. No teníamos herramientas, no conocíamos al enemigo, no sabíamos cómo íbamos a hacer. Entonces, tenemos que hacer de cuenta, Etel, en esta etapa donde presumiblemente, y digo presumiblemente Uh-huh. porque no lo sabemos aún con total certeza, parecería que estuviéramos cerca del final. Entonces, si estamos cerca del final, ¿cómo hacemos para reparar las heridas que quedaron aún abiertas? ¿Cómo hacemos para volver a posicionarnos adecuadamente en esa nueva realidad? Entonces, a mí me parece que tenemos que tomar la imagen de un cuarto vacío. Entonces, tenemos un cuarto vacío por delante y tenemos dos posibilidades bien claras.
porque aún en medio de toda esta tragedia universal, el mundo sigue andando, Sí. el mundo sigue girando y nosotros tenemos que seguir viviendo. Entonces, con ese cuarto vacío tenemos dos posibilidades bien claras. Una es dejarlo vacío para siempre, y eso sería sinónimo de una resignación que me parece que no está en la mente ni en la idea de ninguno de nosotros. Y la segunda posibilidad es ir poblando ese cuarto vacío lentamente de aquellos aspectos que nosotros entendemos que en esta nueva normalidad van a ser importantes. ¿Y cuáles son esos aspectos, Estel? En primer lugar, la vida, ¿verdad? La vida y la salud son las dos cosas más importantes que aprendimos que tenemos que preservar, que cuidar y que proyectar toda nuestra actividad de la vida cotidiana respetando la vida y la salud. Así es. Perdóname que aquí te interrumpa, Walter, porque sí lo creo Sí. es de suma importancia hablar de esto. Entiendo que hemos vivido pues casi ya 2 años de mucha incertidumbre, de dolor en muchos casos, de grandes aprendizajes, pero creo que la parte buena, y siempre hay este gran aprendizaje que estabas comentando, es que la gente está un poco más comprometida a darse cuenta de que la salud es fundamental. O sea, que sí hay como, o sea, la salud sí importa. Y lo menciono muchas veces que la salud la valoramos solo cuando la perdemos, así como la libertad, porque lo damos por hecho, pero ya vimos que cuando hay problemas, el cómo afrontamos estos problemas en cuanto a la salud, en este caso la pandemia, pues sí, depende cómo está nuestro cuerpo y el estilo de vida que hemos llevado. Entonces creo que ese es un gran aprendizaje. Querido Walter, rapidísimo, voy a una pausa y regresamos contigo y tu libro El amanecer de un mundo diferente. Volvemos. Estoy platicando con Walter Dressel. Él es cardiólogo y fundador del Centro de Medicina del Bienestar y del Centro de Liderazgo y Administración de la Vida Humana desde Uruguay, que nos acompaña el día de hoy, sobre su libro, su nuevo libro, porque tiene muchos, que me encantan, por cierto, querido Walter. Ya nos estabas abandonando mucho y me da mucho gusto que ya tenemos a la mano El amanecer de un mundo diferente, donde sí es en esta nueva realidad, qué aprendizajes hemos tenido, por ejemplo, el de la humildad que mencionabas, ¿no? El de valorar la salud, el de saber que si no hacemos conciencia de las acciones que estamos tomando el día de hoy en relación a nuestra salud, pues obviamente vamos a pagar el precio muy alto, ¿no? Sí, sin duda, pero aparte, otro de los aprendizajes de esta pandemia ha sido dar por tierra definitivamente con la soberbia, ¿verdad? O sea, hemos asistido todos y seguramente en todos los países del mundo a personas muy poderosas que en el término de pocas semanas perdieron la vida, Sí. independientemente de toda su capacidad económica, de toda su potencia. Es decir, que esta pandemia, este virus asesino, no reconoció ni clase social, ni raza, ni religión en absoluto. Y eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿verdad? O sea, el hecho de aprender a ser más solidarios, extender nuestra mano en este momento, porque seguramente hay personas que lo necesitan más que nosotros, Sí. que hasta el momento quizás hemos tenido la suerte de poder sortear esta pandemia sin tener que enfermarnos. Bueno, extendamos nuestra mano, tengamos una conversación empática con aquellas personas que necesitan encontrar nuevamente su rumbo en la vida, ¿verdad? Porque ese nuevo posicionamiento va a implicar cómo hacemos para reconstruirnos. Yo parto de la base, Tel, y lo he puesto en todos mis libros, que el ser humano tiene una capacidad y una resiliencia muy grande. O sea, nos caemos 50 veces y nos levantamos 51. Pero ¿qué es lo que sucede? Cada vez que nos caemos, el golpe se asimila. Y el golpe lastima no solamente el cuerpo, sino que lastima el alma. Y cuerpo y alma sabemos que van de la mano y que no pueden ir separados. Y que nosotros no podemos pensar desde el punto de vista médico en la curación hoy en el siglo XXI de una persona enferma si nosotros no atendemos también su alma, no la escuchamos. Y yo te diría, Tel, que ahora ya hace casi 4 años que estoy retirado de la profesión, Sí. pero en los últimos 10, 15 años, los mayores éxitos terapéuticos han sido escuchando a los seres humanos, escuchando cuál es su problemática, tratando de entenderlo empáticamente en el marco de referencia de quien está planteando la situación. Y esto es algo que la pandemia trajo nuevamente a la superficie. Y nosotros lo vemos porque hay familias que han quedado diezmadas, donde padre y madre han tenido la enfermedad y han desaparecido y han fallecido. Es decir, y esto ha pasado
en América Latina, en América Central, en Europa, en Asia, ha pasado absolutamente en todos lados. Entonces, la idea es, aquellas personas, por ejemplo, que han perdido su trabajo, la necesidad imperiosa de reinventarse. Ujú. ¿Y qué significa reinventarse? Buscar las alternativas dentro de nosotros mismos, cuáles son nuestras capacidades, nuestras potencialidades, para poder ponerlas al servicio de poder seguir viviendo. Porque una empresa que cerró porque su rubro quedó diezmado por el tema de la pandemia, bueno, sus empleados o sus funcionarios tienen que seguir viviendo. Y Claro. yo he comprobado a lo largo de los años que cada ser humano tiene más de una capacidad para ponerla al servicio de su propia vida. A veces De la misma manera, necesitamos tocar fondo, ¿no, Walter? O sea, para darnos cuenta de que podemos movernos de esta zona de confort en la que hemos vivido durante mucho tiempo y que nos mueven el tapete, así decimos aquí en México, y de repente tienes que reinventarte, como bien lo dices, ¿no? De, a ver, perdí mi trabajo. Ahorita bueno, hay muchísima gente en búsqueda de trabajo. ¿Qué puedo hacer para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir económicamente y me reinvento y tal vez van a haber unas capacidades que tal vez desconocían de cada uno, ¿no? mira, tan es así de que yo afirmo eso, en primer lugar porque lo viví personalmente, o Sí. sea, cuando la gran crisis económica del 2001-2002 del Cono Sur, Argentina, Brasil, Uruguay, yo como médico, como comunicador, tenía mi programa de radio durante 30 años, Sí. entendí que debía contribuir con algo y se me ocurrió en ese momento escribir un libro sin tener ninguna experiencia previa y pensando que ese iba a ser el único título que yo iba a escribir. Sin embargo, la buena aceptación de ese libro que salió a la luz en el peor momento crítico del Uruguay me estimuló a seguir escribiendo. Y hoy en día tengo ya 20 libros publicados. He conocido la realidad de toda América Latina, de España, de la problemática que tiene las sociedades, y eso me ha permitido complementar mi misión de médico, ¿verdad? Que quizás si la crisis no hubiera aparecido, probablemente yo nunca hubiera escrito ese primer libro. Entonces, hay dos maneras de reinventarse. Una es a punto de partida de la crisis, como tú dices, ¿verdad? O sea, tocamos fondo, estamos en el piso y entonces ahí no tenemos otro camino. Y lo Ujú. otro es anticiparse a la realidad. Tú sabes que hay tres conceptos que me parece que en esta conversación de la reinvención el ser humano tiene que tener en cuenta. El primer lugar es el concepto de la excelencia, Sí. ¿verdad? Como proceso de mejora continua. Tratar de buscar, siempre tratar de ser el mejor en lo que hago. Un segundo ítem que sería la innovación. Quizás aquello que vengo haciendo durante mucho tiempo, como tú dices, en la zona de confort, quizás lo pueda hacer de una manera diferente y el rendimiento, no solamente el económico, sino también la satisfacción personal puede ser distinta. Y la tercera es la anticipación. Y acá es el tema de reinventarse. Probablemente uno tiene que anticiparse porque en este mundo diferente y en este mundo cambiante, lo que hoy, Etel, estamos hablando como una verdad, si volvemos a conversar quizás dentro de 3 meses o 6 meses, probablemente parte de lo que hayamos dicho ya Sí. no es válido, Ujú. ¿verdad? Porque el mundo gira aceleradamente y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que tener flexibilidad, adaptabilidad para poder insertarnos en los escenarios que se nos van a ir presentando. Que fíjate, ahorita mencionas flexibilidad. Yo creo que mucha gente, y me atrevo a decirlo, nunca pensó que podía ser tan flexible en estos cambios. Como que llevas un camino andado y eres muy duro en seguir ese camino y a veces te tuvieron que empujar para que flexibilizaras y vieras hacia que puedes modificar este camino. Entonces sí es un gran aprendizaje. Yo sí creo que la flexibilidad y decir, pues hacía esto de esta forma, pues ahora lo tendré que hacer de esta otra. Claro. Tú sabes que las creencias y los modelos de comportamiento, los Sí, paradigmas, están muy afincados en el ser humano. sí, Entonces, cada uno de nosotros construye su vida, el edificio de su vida, por tus sobre un creencias. determinado plano, Ujú. ¿verdad? Y cuando tenemos la necesidad de cambiar, cambiar las creencias nos cuesta mucho, pero a veces es estrictamente necesario y ese cambio generalmente es altamente positivo. Es Ujú. como que abrimos una puerta que estuvo cerrada durante muchos años y nos damos cuenta de que se puede vivir diferente, que el mundo todavía sigue ofreciendo posibilidades que nosotros podemos, a las cuales nosotros podemos acceder
pero fundamentalmente tenemos que estar dispuestos a ello. Eso Sí. es lo más importante. Que para algunos ha de ser muy complicado, por ejemplo, perder un empleo, ¿no, Walter? De repente decir, ¿qué hago ahora? Pero te puedes dar o sea, te puedes sorprender de tus capacidades y de repente que se te puede abrir un mundo diferente, con mucha satisfacción y también puede ser económicamente mucho más productivo, pero simplemente no te habías atrevido. En este caso, pues la vida te empujó a eso y te puedes de verdad tener Claro, es muchísima decir, satisfacción, ¿no? fíjate que una persona que pierde un trabajo ejecutivo, quizás sea la persona que haga las mejores tortas de la ciudad, Así es, ¿verdad? O sea, para comer. Y así es. entonces, de alguna manera, es un rubro completamente distinto y una capacidad que estaba oculta y que, como consecuencia de la Ujú. necesidad, lo lleva a la superficie y lo pone en práctica. Esto es lo que ha pasado mucho en esta pandemia. Muchas Que, personas que probablemente durante un tiempo se acogieron a los beneficios de la seguridad social, y pero en ahorita ya determinado no. momento. Querido Walter, voy rapidísimo a una pausa y regresamos contigo. Queridos amigos, volvemos, no se vayan. Con Walter Dressel, un maravilloso médico y escritor que ya tiene más de 20 libros desde Uruguay y ahora nos trae El amanecer de un mundo diferente. Querido Walter, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿dónde encontramos tu libro? Ya está en todas las plataformas digitales. ¿Qué editorial es? Y también si lo vamos a tener ya en físico. Bien, el libro pertenece a la editorial Penguin Random House, bajo el sello Grijalbo. Ujú. Está en Amazon, está en todas las plataformas digitales, como tú dices. Y bueno, estamos en las tratativas para que se pueda publicar en México en forma física, no solamente este, sino algunos de los otros títulos y los que vienen ahora para este año 2022 Es que también, no ¿verdad? O sea, paras, porque Walter. O sea, hay uno que me no. encanta yo sé que tiene ya muchos años de tómate un café contigo mismo. Ese lo Sí, tengo tú muy sabes claro. que ese libro ha sido como el buque insignia de Sí. toda mi obra. Es un libro que hasta el día de hoy sigue teniendo muchísimos adeptos en todos los países. Pero bueno, seguimos produciendo y seguimos hurgando la profundidad de lo que nos sucede a los seres humanos. Porque en Claro. definitiva, tú sabes que independientemente, y bueno, tú lo sabes perfectamente, yo recuerdo con mucho cariño las conversaciones que hemos tenido y tus Sí. invitaciones al programa ya hace muchos años allí en DF. Ujú. Y lo que he comprobado es que en las distintas ciudades, en los distintos países, más allá de las condiciones de la sociedad, a nivel íntimo, a nivel personal, prácticamente casi todos los seres humanos tenemos los mismos problemas, las mismas dudas, las mismas Sí. incertidumbres. Y es que nos tenemos que ayudar entre todos. Entonces, la pretensión con los libros es de alguna manera brindar herramientas para que cada uno pueda encontrar el camino de su recuperación emocional, el camino de la recuperación de su autoestima y algo que resume absolutamente todos los esfuerzos que uno hace en la vida y es que se puede. Aún en las peores circunstancias como las que hemos vivido ahora, se puede salir adelante, hay que tratar de cicatrizar las heridas, hay que ayudar a los más débiles, a aquellas personas que no lo están logrando por sí Sí. solas, y de esa manera entre todos vamos a poder vencer a esta pandemia. O Así es. sea que de alguna manera lo que yo pido es eso, que todos reflexionemos y nos demos cuenta que si yo me cuido, te estoy cuidando a ti, si tú te cuidas, me estás cuidando a mí, y de esa manera es universal, nos estamos cuidando entre todos. Y por supuesto que la conducta humana es absolutamente imprevisible y hay sectores de la sociedad que reniegan de esta situación, que reniegan de la pandemia, que reniegan del uso de las vacunas, y todos tenemos dudas, pero lo cierto es que con el advenimiento de las vacunas bajó sustancialmente la cantidad de enfermedad y la cantidad de muertes fundamentalmente. ¿Que Sí, hay secuelas? Sí, por supuesto, ¿no? exacto. ¿Sabes qué sí veo, Walter? Una población dividida y eso a mí me duele porque sí estoy percibiendo que la gente está muy ensimismada, que poca gente te tiende una mano y lo tengo que decir así, hay mucha gente que está aprovechando la situación, tal vez en forma económica, pisando a otros y eso es lo que no está padre, eso es lo que no está lindo y yo creo que sí es momento de hacer, de pensar, de hacer conciencia, de ver que realmente es importante y de tender la mano a quien lo necesita. Entonces, eso es lo que ojalá tuviéramos todos ese tipo de pensamiento y que verdaderamente nos apoyemos, ¿no? Claro, pero esa persona que justamente no cree o que está aprovechando de la situación,
en algún momento tiene que reflexionar y darse cuenta que él también puede enfermar y que también puede morir, ¿verdad? Y que en ese momento o previo va a necesitar también o va a requerir o va a pedir de la ayuda de los demás. Entonces, bueno, hagamos lo que nosotros pretendemos que harían con nosotros cuando lo necesitamos. Pero también ¿verdad? respeto, Walter, respeto a la diferencia de opiniones. Se vale, pero no en pelea, ¿no? No en división. Te respeto, me respetas y cada quien que tome la mejor decisión, y nos agarramos de la mano y te ayudo y me ayudas y vemos cómo salimos de esta, ¿no? Claro. Para tener nuestra nueva realidad con un mejor horizonte, ¿no? Claro, no estigmatizando a nadie, no ridiculizando a nadie. Como dices tú, respetando ambas veredas de la decisión personal de cada ser humano, pero dándonos cuenta de que aquí tuvo que haber una mancomunión de gobiernos, de científicos, de médicos, de población. Todos pusimos de alguna manera nuestro granito de arena para poder salir adelante. Así es. ¿Verdad? Querido Walter, nos tenemos que ir rapidísimo a tus redes. Bueno, para que la gente te siga y pueda comprar todos los maravillosos libros que tienes, porque de verdad son extraordinarios. ¿De volada? Sí, wdressel@adinet.com.uy es mi correo electrónico. La página web es www.exitopersonal.org. Ya está. Y el blog ahí está. Es exitopersonal.org. Busquen a Walter Dressel, un maravilloso escritor y un gran ser humano. Querido Walter, un placer volver a compartir el micrófono contigo. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.